Gracias por estar con nosotros en Palabras Cruzadas, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, que es hablar con los otros, mirarse en los otros. México, el mundo, tiene zonas que solamente podemos entender precisamente desde otras miradas. Pues el tema que tenemos, Jimena y Emgar, pues es lo que está ocurriendo en Palestina. Es una situación extrema, van más de 50,000 personas muertas y 30,000, nos dicen, los reportes de prensa son niños y mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué no queremos ver? ¿Quién me dice? Bueno, yo podría empezar diciendo que la situación ahorita en Gaza no tiene precedente en la historia. Para empezar, están muriendo 140 personas diarias de inanición y si pensamos que la población de Gaza es 47% menores de edad y que los más vulnerables a morir de inanición son los niños, pues probablemente más de la mitad de estas 140 personas que mueren de inanición diario sean niños, ¿no? Em, y el bloqueo que impuso Israel sigue desde el 2 de marzo. Y esto es impresionante porque en 2023, cuando Galante estableció el primer bloqueo, enseguida, a los pocos días, se tuvo que retirar. Ahora parece que nadie está diciendo nada acerca de retirar este bloqueo. Entonces, no hay comida, no hay electricidad, lo que hace que no haya agua, porque no se puede prender la única desalinadora que hay en Gaza. Entonces, realmente la situación no podría estar peor, ¿no? Pues algunas voces han dicho que es un verdadero holocausto, ¿lo es, Ingar? Sí, Javier, y como dice Jimena, es una situación que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es la versión intensificada y continuada de lo que los palestinos llaman Nakba o catástrofe de su pueblo, que ocurre cuando se anuncia la creación del Estado de Israel en 1948 y los palestinos son desplazados. Hace 77 años conmemoramos la Nakba, el 15 de mayo, y esta guerra que inicia el 7 de octubre de 2023 con los ataques de Hamas a este asentamiento en la parte de Israel, inicia la iteración más violenta, más prolongada em, de ataques en contra de los palestinos, que hay palabras que se usan concretas para describirlo. Estamos hablando de limpieza étnica, de genocidio, de ecocidio, de la erradicación del futuro de los palestinos, porque, como mencionamos, el blanco principal de estos ataques son los niños, la población infantil, la mitad de la población. No podemos medir las consecuencias de lo que va a ocurrir, pero sí te puedo decir que 72% de la franja donde habitaban 2.2 millones de personas, 92% de la infraestructura y de vivienda ha sido completamente aniquilada por Israel. Se tardarían 15, 20 años en reconstruirlo y se necesitan 40 billones de dólares, es Yo lo que creo se que estima. Donald Trump no piensa lo mismo porque él ya está pensando en hacer una especie de sitio turístico de alta gama, ¿no? Y dice que en cualquier momento lo pueden reconstruir con toda la tecnología y la capacidad económica. Sí, pero ¿qué implica eso para los palestinos? Implican desplazarlos, dijo que los quiere mandar a Somalia, Sudán o a Siria, Sí. lo cual está prohibido por la comunidad internacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desplazamiento forzado? Bueno, dices que está prohibido, pero la comunidad internacional, Jimena, Gary, Sí. pues ha sido muy permisiva, como que de verdad alza los hombros y mira a otra parte, como que dice, pues así es. Bueno, no solamente mira otra parte, también hay un silenciamiento como constante y como totalmente decidido a que los periodistas dejen de reportar lo que está pasando en Gaza. De hecho, hay poca cobertura ahora y eso les está permitiendo mantener el bloqueo desde el 2 de marzo y seguir bombardeando, porque la cobertura realmente ahora es Trump, 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 todo lo que hay en los periódicos, ¿no? Entonces, Israel siempre ha usado momentos en donde toda la atención está en otro lado para hacer incursiones más cruentas, ¿no? Entonces, hay cosas impresionantes como, por ejemplo, em,
periodista del Reino Unido, se llama Richard Medhurst. Lo acaban, el año pasado lo agarraron en su país, acusándolo de terrorismo, solamente porque ha estado cubriendo Claro. el genocidio. Y no es el único, hay muchos más periodistas en el Reino Unido que ahorita están en la cárcel o que los han sacado de su país. Él no está en la cárcel, pero está bajo investigación. Sabemos lo que está pasando también en las universidades en Estados Unidos. Y no son periodistas, son estudiantes que Exacto, se conforman son con sus estudiantes, cosas. exacto. Jamás habíamos visto en la historia que quitaran a 3 presidentes de universidades Ivy League seguidas por no hacer suficiente. Es como un silenciamiento que está como con toda la fuerza. Sí, vamos, las universidades son zonas donde el pensamiento es libre, se supone, y pueden manifestarse sobre todo los alumnos, los jóvenes. Hay una campaña tremenda a nivel global por parte del lobby judío para diseminar desinformación y Hasbara, que es imponer una visión específica del conflicto que defiende los intereses y la supuesta seguridad de Israel, erradicando a la población completamente de Gaza y acusando de antisemitas a cualquier crítica en contra del gobierno de Israel. Hay que hacer una distinción muy fuerte entre judíos y el Estado de Israel. Y yo estoy segura que si los judíos fueran ahorita atacados estaríamos de su lado, ¿no? Pero estamos viendo que el Estado de Israel está usando eh, a los judíos como con un etnonacionalismo de derecha muy perverso para justificar la erradicación total de la población de Gaza, ¿no? Y de la infraestructura que sostiene su vida. No, y hay otros elementos también que están en juego, que seguramente son los menos visibles, pero los que son determinantes. Y es el lugar estratégico geopolíticamente en el que se encuentra el pueblo palestino, los gazatíes. Es un puente que puede llevar de occidente a oriente el comercio. De hecho, es muy aterrador cómo 2 semanas antes de que fueran los ataques del 7 de octubre, Netanyahu dio una conferencia en las Naciones Unidas en Nueva York. No fue ningún líder a escucharlo, ¿no? La noticia está en The Intercept. Y ahí anunció Netanyahu una nueva visión para Medio Oriente, que es la que está apoyando Trump, que es un Estado de Israel desde el río Jordania hasta el mar, para hacer un corredor de acceso de Europa a los recursos y a la infraestructura que viene de Medio Oriente, ¿no? Petróleo y gas natural. Exactamente. Entonces hay intereses geopolíticos de recursos, de extracción de recursos que están en juego, más allá del barniz etnonacionalista y religioso que le ponen al conflicto, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, nos sigue horrorizando el nazismo, los horrores. Cada año aparecen, yo creo que unos 3 libros donde nos hablan de los hornos aquellos que exterminaron no solo judíos, sino también gitanos, homosexuales, disidentes, anarquistas. Y vemos todos los días, casi en vivo, pues, el exterminio de otro pueblo, precisamente a partir de la política criminal de Netanyahu. Sí, bueno, el sionismo es un movimiento colonial de origen europeo y supremacista, ¿no? Es como en ese sentido tiene puntos similares al nazismo, ¿no? En este aspecto del supremacismo. Y A ver, ¿por qué no nos dices cuáles son las similitudes entre el nazismo que nos horroriza y lo que dejamos pasar en el caso de los palestinos? bueno, en el caso del sionismo y lo que está pasando en Israel, está muy claro, ¿no? Hay personas que no merecen vivir y personas que son disposable, perdón, se me fue la palabra en español, y que no pasa nada si son asesinadas y personas que no, que sí tienen derecho. Son desechables. Sí. Hay personas humanas y personas que no lo son. Exacto, entonces eso es el supremacismo en lo más crudo que se pueda definir, ¿no? Unos no importa que mueran y otros hay que protegerlos, ¿no? Hubo alguna vez en algún punto que decían, no me acuerdo quién fue del gobierno de Israel que decía que un palestino, no, que un israelí valía 43 palestinos. Hubo como una declaración de este tipo que la voy a buscar y te la voy a mandar quién la dijo, ¿no? Pero lo que es impresionante es que Israel
como que lleva la batuta en absolutamente todas las métricas. Es quien más médicos y personal médico ha asesinado, quien más trabajadores humanitarios han sido asesinados en la historia. Em, no hay un precedente de la cantidad de niños asesinados si lo comparamos con Siria, que fue el conflicto más brutal con el que se podría comparar, que aunque no es comparable porque este es están colonizando, ¿no? No es una guerra, pero si lo comparáramos con Siria en 2016, el peor mes en Siria de número de niños muertos fueron 250, y en Palestina en octubre mataron a 1.900 niños. O sea, ni siquiera lo puedes No, pues, comparar. no, Y hay que mencionar otras cifras importantes, Javier. Desde el 2 de marzo, hoy cumplimos la 10ª semana en la que está bloqueada la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hay miles de camiones esperando poder entrar y la gente se está muriendo de hambre. 9,000 niños están siendo tratados por hambruna y se habla de que 2/3 de la población han bajado 18 kilos de lo que empezó el conflicto. Me estoy poniendo chinita de los números. Y la semana pasada Netanyahu declaró que ya no tienen miedo de la palabra ocupación y están anunciando que van a desplazar a la población. La población está siendo constantemente desplazada, hablemos de 2.9 millones de personas. Del tingo al tango literal adentro de la Franja de Gaza. Les dicen, aquí vamos a bombardear, métanse abajo de esta escuela, ¿no? Y bombardean ahí. Es un horror. Y dijo, ya no tenemos miedo de la palabra ocupación y están hablando de ocupar otra vez militarmente la franja y traer asentamientos ilegales de colonos israelíes. Bueno, eso es muy sorprendente. Después de la zona de guerra, digamos, de los bombardeos, dejan todo destruido e inmediatamente llegan los bulldozers, quitan los escombros y empiezan a construir casas donde van a vivir nuevos asentamientos israelíes. Y los palestinos están siendo concentrados en zonas cada vez más y más pequeñas. Parece que los palestinos ahorita solo tienen acceso a 30% de su territorio, ¿no? ¡Qué horror! ¿Y la comunidad internacional no le sorprende? Yo insisto porque digo, países que padecieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, pues de repente como que no dicen nada, ¿eh? Sí nos sorprende. Macron hizo una declaración ayer diciendo que la manera en la que Israel quiere militarizar la entrega de ayuda en el siguiente paso de esta guerra espantosa, no están de acuerdo y ya están diciendo, poniendo peros y Trump se está distanciando de Netanyahu. Esto pasó entre ayer y hoy, está como muy fresca la noticia. Sí tenemos que condenar la pasividad de la comunidad internacional, pero no podemos desestimar la campaña de extorsión de Israel a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Y hay una declaración importante, el Papa, digamos en su última misa, abiertamente dice que cese la guerra y habla de los palestinos concretamente, de los niños, y yo insisto en los niños porque ahora sí que cuál va a ser el futuro, son, digamos, el futuro del pueblo palestino, un conjunto de niños mutilados que serán, si sobreviven, adultos mutilados. ¿Es posible revertir tú, Jimena, que has tratado asuntos que tienen que ver con terapias para restablecer a cierta normalidad a las personas, a los niños que han padecido conflictos tan fuertes? Bueno, ahora que hablas de los niños, Gaza es el lugar en donde hay mayor número de población de niños amputados en el planeta, per cápita, digamos. Hay 4,000 niños que ya perdieron alguna parte de su cuerpo y una pierna o un brazo o a lo mejor las 2 piernas. Y lo que se está calculando es que 10 niños al día pierden o una pierna o un brazo. Entonces, también otra cosa impresionante es que 40,000 niños en Gaza han perdido a uno de sus papás o a sus 2 papás. Y aquí lo han visto. Y Mira, probablemente lo han visto, ¿no? También está esto que lo quiero mencionar, y que se sabe, pero sí lo quiero mencionar. Estuve escuchando a un doctor norteamericano que ya ha estado 2 veces en Gaza, diciendo que él personalmente vio los cuerpos de 13 niños que les habían disparado snipers directamente a la cabeza, ¿no? los ejecutaron. Sí, entonces, bueno, obviamente, si Palestina se empezara a reconstruir, ¿con qué
las personas que van a estar reconstruyendo su país son personas que van a tener un estrés postraumático impresionante, que van a tener que dedicar muchísimos de sus recursos a sanarse. Esto implica como oportunidades mucho menores que cualquier persona que no esté en una situación así, ¿no? En trabajo, en salud mental, en poder tener una pareja, en poder tener amistades, en poder tener relaciones normales. Entonces es como rezagar a un país, bueno, no sé cuántas décadas, ¿no? Sin duda alguna, es terrible. Y hay que recalcar, ahorita, digo, puede que se esté moviendo la discusión internacional y las posturas de los poderes globales sobre el conflicto, pero hay que recalcar sobre el terreno, ya no hay comida, 1 kilo de harina cuesta $300, la gente no tiene dinero, están siendo constantemente desplazadas, están cocinando con leña, con lo poquito que se encuentran, están pudiendo tener solo una comida al día. Los comedores subsidiados por ONGs o las Naciones Unidas los están cerrando, ya no hay nada, la gente se está muriendo de hambruna y es una hambruna fabricada, Javier, y se está usando como herramienta de guerra. Yo no sé, estamos perdiendo como humanidad el compás moral colectivamente, no sé cómo vamos a regresar o qué vamos a hacer después de este holocausto, y sí siento que las formas de destrucción que estamos viendo ahorita en Gaza, repitamos, Jimena, es súper importante, llevan 217 periodistas asesinados sobre el terreno. La gente que con un celular está filmando y tratando de dar testimonio son blancos del ejército israelí. No hay prensa internacional desde hace 1 año y medio más o menos en el terreno. Tenemos muy poquita información. Y estos grados de destrucción siento que están conectados a los niveles de destrucción que están ocurriendo por los efectos del cambio climático que nos están enseñando a aprender a vivir como efectos de mitigación. Estamos toda la humanidad anestesiados y habla al borde de colapso civilizatorio, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Gaza es síntoma de esto y tenemos que pararlo como sea. Los que sí nos están enseñando el compás moral son los estudiantes. Así es. Que Dios, mi Dios ateo, bendiga a los estudiantes del Colmex que lograron hacer que el Colmex dejara de colaborar con una universidad israelí, ejecutando la campaña de boicot, que es lo que nos piden los palestinos hacer para apoyarlos a nivel internacional. Entonces, sí hay formas, digamos, de protestar de manera efectiva, Jimena. Sí, solo quiero agregar algo. Ahorita que dijiste la cantidad de periodistas que son asesinados, son más que si juntáramos la cantidad de periodistas asesinados en Vietnam, en Yugoslavia y en Afganistán juntos. Son 13 periodistas al día que son asesinados. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que está pasando? Es el target, ¿no? Es justamente lo que quieren hacer, acabar con los periodistas. Y me estabas preguntando sobre qué se puede hacer. Creo que De manera efectiva, lo que dice, por ejemplo, Ingvar, tiene mucho sentido, ¿no? sí, Rompes relaciones con una universidad y es así que la plataforma que te corresponde o que puedes utilizar. no, creo que sí. Hay muchas cosas que han dado esperanza, ¿no? Por un lado, la Corte Penal de Justicia Internacional. Bueno, Netanyahu está Sí, señalado, pero sí. ahora sí que salta de país aliado en país aliado para eludir la justicia. También todos los campamentos en las universidades, en todo el mundo, cómo se fueron dispersando por todo el mundo. Claro que fueron destrozados los campamentos muy rápido, ¿no? Porque, por un lado, muchos de los estudiantes no eran blancos, digamos, entonces estaban poniendo en riesgo muchas cosas, muchos eran extranjeros, ponían en riesgo su visa, su beca, podían ser deportados. Enseguida los billonarios judíos, hay que decirlo, y sionistas, empezaron a amenazar con quitar dinero a las universidades y las universidades ahora se parecen más a corporaciones, donde están más preocupados por cuánto dinero van a obtener y quiénes quiénes les van a dejar de dar dinero. Que por sus estudiantes y por el derecho a expresarse. Sin embargo, creo que sí ha sido una buena esperanza. Eso nunca se había visto antes, ¿no? Que tanta gente se levantara a hablar por Palestina. Había, yo tenía esas esperanzas, ¿no? Ahorita estoy un poco más viendo el lado oscuro porque
veo que las campañas para detener a cualquier persona que hable de esto están siendo efectivas. Sin embargo, pues no podemos parar, ¿no? Hay que seguir, como lo que tú acabas de comentar del Colmex. Se pueden hacer ese tipo de cosas todavía. Sin embargo, la gente está aterrada, Javier. Los sionistas sí lograron dividir entre los que ven lo que está pasando y no pueden dejar de hablar de eso y hacer campañas de boicot contra Israel, etcétera, y la gente que sabe lo que está pasando y tienen terror de hablar porque tienen muchísimo que perder. Y hay autocensura por todas partes y hay una presión muy fuerte del lobby judío por, a través de sus voceros, ¿no? Por hablar y usar ciertas palabras del conflicto, por diseminar cierta versión de los hechos de lo que está pasando en la guerra. Y son campañas fuertes y muy tremendas. Y en México sí hemos tenido, en general en los medios de comunicación hegemónicos y lugares de opinión, sesgos en pro de Israel, como reporteros reportando desde el terreno en Israel, como hablando de la De guerra, guerra, como si hubiera una guerra. como si fuera una guerra, pero además enumerando las estrategias del ejército israelí, ¿no? Eso es la cobertura de guerra. O sea, sí es un horror. Y personajes culturales muy conocidos y muy respetados, tuiteando cosas sionistas y deslegitimando a la gente que los reta, descartándolos como ruido o siendo fundamentalistas y defendiendo una idea vacía de la democracia, ¿no? Que es aterrador y te digo, estamos perdiendo por completo el compás moral como humanidad. Y lo que dijo Gardi hace rato, de verdad estamos como en una declaración de la ley que impera en el mundo es la ley de la barbarie, o sea, la ley del más fuerte. Entonces, quien tenga más poder, quien tenga más dinero y quien tenga más fuerza, si se quiere robar un pedazo de cualquier lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no lo va a hacer? Nadie lo va a detener. Entonces, creo que en este caso de Gaza está sentando ese precedente, ¿no? De ya no hay leyes internacionales que valgan, y ya no hay declaración de derechos universales. Lo que importa es quién es el más fuerte y quién es el que tiene más dinero. Bueno, lo que estás diciendo finalmente es que está poniendo a prueba este conflicto, esta barbarie, pues el sentido de democracia. Nos pone al límite y decides hacer algo o decides no entrar a hacer y dejas de hacer algo. Entonces es también un termómetro de lo que está pasando en las sociedades democráticas, ¿no? Pero además lo que menciona Jimena que está pasando en Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump, no es que Biden haya sido muy diferente, la verdad, en cuanto a censura, ¿no? De la solidaridad en pro de Palestina. Lo que está reforzando Trump es a nivel de leyes federales una noción de antisemitismo autoritario y fascista que está creando una nueva esfera pública y dictaminando lo que se puede y lo que no se puede decir. O sea, el gobierno de Trump mandó una lista de palabras que se pueden usar en los medios o no, en las universidades o no, y está demoliendo los pilares de lo que llamamos democracia. Esto se lleva ejecutando ya desde el principio. Cualquier expresión en pro de Palestina es descalificada como antisemita. Alemania, ¿no? Exacto, pero ahora se están persiguiendo activamente a estudiantes, productores culturales, periodistas que lo están haciendo en Estados Unidos. Tenemos cuántos estudiantes que están metidos en cárceles de ICE por todo Estados Unidos. Acaban de liberar a una alumna turca de Rice University, ¿no? Está otro chico también en otra cárcel que tiene green card y papeles para estar en Estados Unidos. Entonces hay una persecución muy violenta a nivel federal en contra de las manifestaciones en pro de Palestina, ¿no? Digamos, este entramado legal. ¿O querías comentar algo, Jimena? Sí, quería comentar que ahora hay una línea muy delgada para que puedan declarar que estás cometiendo actos de terrorismo, cuando antes eso no sucedía. Y estos estudiantes, por ejemplo, que los han llevado a centros de detención en Estados Unidos, sé que hay un centro de detención particular que es terrible, pero en general los están maltratando, los están torturando, no les permiten acceso a servicio médico, no les permiten limpiarse o tener ropa interior limpia. Creo que fue al estudiante turca, la obligaron a quitarse su hijab a fuerza cuando es su religión y no tienen por qué quitarle nada de lo que traiga puesto, entre otras cosas, ¿no? Y además, digamos, de ese entramado que está justificando legalmente acciones, pues también están creando un discurso que justifica socialmente, gracias al eco de los medios, ocupaciones, desalojos y maltrato contra la población. Ese discurso es un discurso de odio, ¿no? Justamente, y el discurso es
que la erradicación de la población de Gaza implica la seguridad del Estado de Israel y también de los judíos a nivel internacional, ¿no? Porque muchos judíos, por ejemplo, estudiantes en Estados Unidos se quejan y dicen que se sienten inseguros en sus campus cuando hay protestas palestinas o cuando alguien lleva una cofilla. Y eso es completamente aterrador, ¿no? Es aterrador. Y hay que decir también que no todos los estudiantes judíos padecen eso. O sea, hay ¿Qué ves? activistas que están Sí. justamente apoyando a los gazatíes, a los palestinos. No, y Sí. a ellos los admiramos y los abrazamos y los sostenemos porque sí está muy rudo ir en contra de su comunidad en estos momentos, pero sí hay muchísimos judíos valientes en México y en todos lados, sin duda. Otra zona que tiene que ver con el conflicto directo es la población de las mujeres. Hay versiones en donde dicen que están tratando de controlar su natalidad o la natalidad, precisamente para evitar que esos no humanos, que así consideran a los gazatíes, se sigan reproduciendo o sigan manejándose, digamos, en territorios que no les interesa que ocupen. Creo que suena muy lógico que eso esté sucediendo porque siempre ha sido un objetivo del sionismo, acabar con las mujeres y los niños. No sé si recuerdan una camiseta que fue bastante popular en Israel, fue por el 2009, donde aparecía un soldado apuntándole a una mujer embarazada y ponía mejor usa Durex, como que ese ha sido algo muy importante, ¿no? Como para poder terminar con el pueblo palestino, pues mujeres y niños. Y ahorita las mujeres que hay en Palestina embarazadas y lactando necesitan atención urgente. Ahorita no me acuerdo el número de mujeres que están en esa situación, pero sí sé que, por ejemplo, hay 400 mujeres que también han perdido o una pierna o un brazo, ¿no? Entonces la situación, no pueden darle leche a sus hijos para empezar, porque no pueden comer. Así es. Y si les atienden, las atienden, o a los niños los atienden, les logran hacer una cirugía, de todas maneras es muy poco probable que sea exitosa porque no están pudiendo comer. Entonces no se puede sobrevivir sin comer a una cirugía, no va a ser exitosa, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la visión o la misión de Israel para provocar esta masacre? ¿Hacia dónde van o qué es lo que pretenden? No solo es una masacre, Javier, es la destrucción absoluta de las condiciones de posibilidad de vida de la población. En Gaza también ha habido una escalada en los ataques en Cisjordania. Ahorita hay unos 40,000 personas desplazadas y están activamente destruyendo casas y O sea, edificios. no se limita el conflicto ahí, a la zona de Gaza. Ahorita nos va a hablar Jimena de cómo se está extendiendo a Siria, Líbano y Yemen también. Pero hay que decir que en la Franja de Gaza han destruido tierras de cultivo, universidades, escuelas, hospitales, Todo la planta desalinizadora, la generación de energía. Y tiene que ver con la versión sionista del Estado judío, que es el Gran Israel, que abarca desde el río hasta el mar y eliminar a la población palestina. Ahora, esta visión ha estado más o menos presente. Sí hay israelíes moderados y fueron los que gobernaron, por ejemplo, en los años 90, los que lograron gestionar los tratados de Oslo y lograr que una parte de los palestinos regresara en los años 90, ¿no? Esos tratados nunca se cumplieron, vino la segunda intifada y el culmen de la segunda intifada es la llegada de Netanyahu al poder, que es el líder contemporáneo que más años lleva en el poder, lleva 19 años en periodos de gobierno fragmentados. En 2005 anuncia directamente, voy a hacer un holocausto en Gaza, ¿no? Entonces, Netanyahu es además nuestro antecedente de líder que usa verdades alternativas y dice cosas racistas en los medios de comunicación, y vimos que está pasando en Estados Unidos, México, Bukele en El Salvador, ¿no? Es como el modelo, el blueprint del líder de los nuevos autoritarismos es Netanyahu. Y en las elecciones más recientes, fue en 2022, si no me equivoco, Jimena, hizo Netanyahu una coalición con los derechistas de Israel para legitimar su gobierno, que pues es gente que están subsidiando a los colonos en Cisjordania para atacar y acosar directamente a los palestinos, los están armando, algo que es completamente ilegal y fuera de las leyes internacionales.
Y hay este viraje a la derecha en general en Israel desde hace algunos años, ¿no? Bueno, Eh, pero no es solamente, digamos, Gaza es una especie de laboratorio, Mm. quizá el más visible a pesar de todos los esfuerzos que hacen para que no salga nada de información, pero finalmente es una política más hacia afuera también, a otros Sí, lugares como Yemen. claro, o sea, la Gran Israel, la idea era que llegara hasta Damasco, ¿no? Y ahorita están en Siria, están bombardeando y bueno, al-Assad, que no quiero juzgar si era bueno o mal gobernante, la verdad no sé tanto sobre Siria, pero era el único que no reconocía al Estado de Israel. Esa única oposición ya desapareció. Ahora está Golani, que se sabe que ha estado al frente de células de Al Qaeda y de ISIS, y ahora resulta que es quien está al frente de Siria y no ha dicho nada respecto a los bombardeos de Israel en Siria. Entonces pareciera que ahora están unidos, ¿no? Ujú. Luego en Yemen, creo que desde el 14 de marzo llevan 1000 bombardeos nocturnos. Entonces es una situación brutal. No está tan terrible como Gaza, porque Gaza es único y en la historia y en este momento, pero Yemen también está en una situación muy delicada. No sé si tú, Gardi, sobre Líbano podrías decir algo. Ahorita sé que siguen los bombardeos a Beirut y al sur del Líbano, pero no sé mucho más. y yo sé que está ocupado el sur del Líbano y que siguen bombardeando. Ujú. Ujú. Es una política constante. Y Entonces, algo que es preocupante es que Netanyahu declaró que si no se rinden, si no se rinde jamás antes de que Trump regrese en su viaje a Medio Oriente, que sería como en unos días, yo creo que regresa el viernes o el sábado, que van a recrudecer la violencia con esto que le llaman Merkavot Gideon, que es como un ataque más brutal por su cielo, mar y tierra, así lo está describiendo, pero no hay manera de probar si se rindió o no jamás. ¿De qué hablan? Esto no tiene nada que ver con jamás. Lo van a hacer, no tiene nada que ver con jamás, ¿no? Y te ibas a decir algo. No, es que Merkabot Gideon es el corredor de Gideón, que es una referencia bíblica a un guerrero que hizo una destrucción total para salvar su pueblo en la Biblia, ¿no? Entonces estamos viendo el recurso de nuevo a la religión, a la Biblia, para defender y justificar estas violencias, ¿no? Y te digo que es la base de este etnonacionalismo de derecha israelí aterrador. bueno, pues es un estado teocrático finalmente. Es una teocracia, sí, aunque digan que no. Pues sí, no, está clarísimo. O sea, en términos de discurso, en términos de referencias y en términos de una realidad en donde, por supuesto, siguen diciendo que son el pueblo elegido. Los demás Ujú. son lo de menos. Y ahora que Trump llega a Saudi Arabia y me imagino que va a hablar de su idea de la Riviera del Medio Oriente, y yo nada más me pongo a pensar, o sea, esto es Irak otra vez. Ahora resulta que van a ir los americanos a ocupar Gaza después de lo horroroso que fue en Irak, la violencia que generó, y están tomándoselo en serio, lo están comentando como una verdadera posibilidad. Sí, por supuesto. Aunque después con el tiempo digan, bueno, no era lo que pensábamos que era, lo que ocurría en Irak, y pues piden perdón o ni siquiera lo piden y se olvidan las cosas, ¿no? Ujú. Pero en el caso de Gaza, yo sí creo que hay otros intereses que tienen que ver con el tránsito de muchas cosas, de minerales, de De petróleo, de gas, gas, pues de sí. de otras mercancías. Claro, ahora que hubo el bloqueo a Rusia de gas y Israel se comprometió a venderle gas a Europa, ¿de dónde va a sacar ese gas? Ahí hay gas, ¿no? En Gaza, Sí, Sí. en las costas. así es. Ujú. Entonces tienen un interés, nada espiritual, sino totalmente económico. Pero este también es como el mapa de las guerras del futuro, que van a ser guerras devastadoras por el acceso a los recursos más básicos, ¿no? Eh, Tribalizando las guerras, digamos. Sí, Sí, desde la clase social o la etnia o la identificación política o la religión. sí, validando, digamos, cuál es el lado bueno, ¿no? Y quien tiene el poder, quien tiene la fuerza, va a decidir
qué pueblo es el que tiene sentido y cuál es desechable, cuál es el que se puede echar a un lado, qué es lo que está pasando con el pueblo palestino. Lo están mandando sobre todo al sur, ¿no? Los mueven de un lugar a otro, pero la tendencia es hacia allá. Y precisamente para ocupar, digamos, las zonas que les interesan particularmente, poner de manera activa a la economía de los israelíes. Totalmente. Y bueno, Cisjordania está también siendo bombardeada y invadida y cada vez se roban, esa es la palabra, más tierra. Entonces pues, está pasando en los dos lugares, ¿no? No nada más en Gaza, que sé que Gaza está mucho más brutal lo que está sucediendo, pero no hay que olvidar Cisjordania, ¿no? Pero podemos hacer una analogía también a lo que está pasando en México, a lo que llamamos guerra contra el narco, que en realidad es desplazamiento y desaparición forzada de poblaciones, de pueblos enteros, eh, en nombre del narco, digamos, o le echamos la culpa al narco, pero en realidad estos desplazamientos están obedeciendo a intereses geoestratégicos de megaproyectos y de extracción de recursos vitales también, ¿no? Destrucción de selvas. Y tiene que ver también con el discurso que tú dijiste que ha construido Trump en términos legales. Empezaron a construir legalmente la justificación para actuar, digamos, en este caso en territorio que no es de Estados Unidos, ¿no? Ya tienen el concepto de terroristas y ahora eso los faculta o les permite, por lo menos en su política interna, pues, para invadir cualquier país en nombre de lo que ellos dicen que es el terrorismo. Y lo que dice Gardi sobre México me hace pensar en personas a las que han estado entrevistando, que han sido desplazadas, sobre todo en Guerrero, y dicen que muchas veces no saben quiénes los agredieron, no sabían si era alguien que trabajaba para la minera, por ejemplo, alguien que trabajaba para el gobierno, ya sea un militar, un policía, etcétera, o si era alguien del crimen organizado, que muchas veces es difícil de entender quién los está agrediendo y que pues, son las tres vías, ¿no? Están trabajando como, o sea, esto es un tema, como tú dices, económico, es un tema de tierras, es un tema de megaproyectos, entonces están trabajando en conjunto muchas veces. Entonces, como ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer? Tú que tienes una visión así como más poliédrica de las cosas, Irmgard. Salir a las calles, ocupar y demandar que se corten los lazos con Israel, seguir el paso de los estudiantes del Colmex, que han logrado muchísimo. Y boicotear también Productos israelíes sí. Y se puede, o conectados con en la Israel. necesidad de consumo tan frenética como tú Pues dices. Starbucks dicen que sí ha caído bastante sus ganancias y Coca-Cola, McDonald's. sí, Ujú. Ese podría ser el camino, digamos, sí. al que una persona común puede tener acceso. Y hay una app, ahorita no me acuerdo cómo se llama la app, ¿tú te la sabes? En la que preguntas el producto y te dice si tiene lazos con Israel, si está subsidiada, así. Ahí viene toda la información para saber qué y no boicotear. Entonces se pueden hacer cosas Se pueden hacer a cosas. nivel hormiga, a nivel pequeños grupos para protestar, para apoyar, para denunciar. Así. Sí. Y me gustó mucho algo que decía Gardi al inicio, decía, es que no estamos de un lado o del otro, simplemente estamos viendo lo que está pasando y quiénes están siendo literalmente aniquilados, ¿no? No tiene que ver con que yo estoy del lado de los palestinos o estoy del lado de los israelíes o estoy del lado, simplemente estos son hechos, ¿no? Son números y están están en nuestras narices. Entonces, yo sí creo que desgraciadamente se está hablando mucho de antisemitismo y yo sí creo que estos actos de sionistas probablemente sí generen una oleada de antisemitismo, ¿no? Lo están logrando en varias partes. Sí, ahí sí es preocupante, ¿no? Algo que se está supuestamente tratando de evitar, creo que se va a recrudecer. Sí, pues no hay ideas sin consecuencias ni discursos vacuos en ese sentido. Todo lo que está haciendo Trump con las universidades le va a afectar a mediano plazo en términos de investigación para farmacéuticas, de investigación tecnológica, porque está desmontando los cuadros básicos que son justamente los que arman esas o hacen posible esas políticas públicas. Y cuando ya estemos del otro lado de esto, Javier, que haya un cese al fuego, que se dé ayuda humanitaria a la población de Gaza, que se encuentre una solución ulterior a esta devastación, vamos a estar en el comienzo del siglo XXI y va a ser otra humanidad y no sé cómo nos vamos a reconocer como humanidad. Sí, es verdaderamente aterrador. ¿Y cuáles son los valores que se tienen? Exacto. Si los valores son
la ley del más fuerte. Sí, sí, no importa que matemos de hambre a cientos de niños todos los días, como, o sea, ¿en dónde estamos parados? Y ahorita lo que mencionabas sobre el antisemitismo no es idéntica la situación, pero sí hay que pensar en cómo hubo un antialemanismo durante mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no todos los alemanes estaban de acuerdo con el nazismo, pero ese antialemanismo duró mucho tiempo. Muchos alemanes no decían que eran alemanes y si migraban se cambiaban el nombre. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Ahí viene otro problema. Seguramente. Pues no sé si quieran comentarnos algo a manera de cierre sobre este tema difícil, triste. Pues los invitamos a los espectadores, a tus seguidores, Javier, a no dejar de hablar de Palestina, a boicotear, a organizarse, a salir a la calle y a literal no dejar de hablar de Palestina y usar las palabras correctas porque la guerra también está teniendo lugar en el lenguaje y en los medios de comunicación. Y mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿por qué hablas de Palestina si en México también hay violencias? Y, a ver, para empezar, no por hablar de una cosa se debe anular la otra, ¿no? Número dos, ¿por qué hablar de Palestina? Porque de verdad, como lo dijimos al inicio, esto no tiene precedente alguno. Este caso es único en cuanto a intensidad, duración, Crueldad, perversión. Sí. No hay otro caso igual en el mundo ni en la historia. Por eso hay que hablar de Palestina. Pero lo de que sí podemos hablar, Javier, es de que se hace evidente la desechabilidad de ciertas poblaciones y en México ciertamente tenemos poblaciones desechables que están siendo desaparecidas, desplazadas y erradicadas, ¿no? Digamos, es un Entonces, ahí espejo en el que empieza- podemos vernos. Sí. Y en cualquier parte del mundo, seguramente. Pues muchas gracias, Irmgard. Muchas gracias, Jimena, por habernos acompañado para tener un poco más de elementos para ver esa otra parte de la realidad que a veces no tenemos tan clara. Ustedes tienen muchas claridades. Les agradezco que las hayan compartido con nosotros, con las personas que nos están siguiendo en este podcast de Palabras Cruzadas y al que los invito a que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos en la jornada para que se enteren de lo que viene y de lo que hemos hecho. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ti.